Esta mañana el doctor Tikara y también Ackerman hablaron de la problemática que está habiendo sobre las críticas de círculos escépticos a la acupuntura y otras terapias naturales. Claro, yo me voy a centrar en la acupuntura porque es lo que conozco, ¿no? Entonces, simplemente decir que no es absolutamente cierto, o sea, no es totalmente incierto que no haya evidencias científicas sólidas y contundentes sobre la eficacia, sobre los efectos de la acupuntura. Eso es una tontería, o sea, las revistas, los anales de Internet llenos de datos y llenos de trabajos científicos sobre acupuntura, muchos de los cuales, no todos, es cierto, pero muchos de los cuales están hechos con absoluto rigor y con métodos totalmente científicos, o sea que a ver si empezamos a cambiar el chip en ese sentido, porque una cosa es la información y otra cosa es la malinformación. Entonces, esas personas, ese círculo de escépticos, deberían de informarse adecuadamente. Para ello, en el máster de acupuntura, a partir de esta edición, contamos además con un módulo de evidencias científicas e investigación en acupuntura. Para que quede claro, y es un módulo al que ya hemos informado a algunos círculos escépticos que están invitados a participar, a ver, a informarse y evidentemente a criticar, si es el caso. Entonces, dentro del cuadro de profesorado tenemos algunos profesores que han hecho trabajos científicos importantes. Entre ellos he escogido algunos trabajos científicos del profesor Michael Hams, que tuve el honor de estudiar con él en la Universidad de Medicina China de Pekín hace 25 años, y que es neurólogo además, es médico de medicina convencional y especialista en neurología y acupuntor, ¿no? Entonces, que sepan que algunas personas tienen también su especialidad y saben de lo que hablan a la hora de hablar sobre los efectos de la acupuntura. Y voy a presentar dos trabajos que él nos ha presentado en el máster y uno del profesor Carlos Pomarón, que es neurofisiólogo clínico, también, aparte de médico, claro, por supuesto, especialista en neurofisiología clínica y acupuntor. Entonces, y vamos a ver que estos estudios están hechos no con parámetros subjetivos, sino con parámetros bien objetivos y bien reconocidos por la ciencia. Vale. Entonces, el primero que vamos a ver es una medición de la respuesta cerebral. Yo espero que no sea demasiado técnico. Si necesito aclarar algo, me paráis, que yo creo que me va a sobrar el tiempo. Espero. Entonces, vamos a ver cambios en la respuesta cerebrovascular a la estimulación visual en pacientes con migraña después de varias sesiones de acupuntura. Esto está hecho en el Departamento de Neurología de la Universidad Tecnológica de Múnich. Es un trabajo que ya veréis bastante interesante. Entonces, lo que se ha pretendido objetivar con este estudio es ver si la eficacia clínica que los pacientes nos dicen que mejoran de su dolor de cabeza, pero eso es algo subjetivo. Ellos dicen, bueno, yo me siento mejor. Bien, es posible que se sienta mejor porque, claro, como somos tan guapos los acupuntores, pues le hacemos a los pacientes sentirse mejor, ¿no? Entonces, eso es un dato objetivo, pero queremos ver si ese dato, subjetivo, si ese dato subjetivo se acompaña de parámetros objetivos, medibles y cuantificables. Entonces, queremos saber si la mejoría de esos pacientes migrañosos que responden a la acupuntura, porque tenemos que saber también que hay algunos pacientes raros, pero hay algunos pacientes que no responden a la acupuntura, ¿no? Entonces, si esto esta mejoría se acompaña de la normalización en la regulación del flujo cerebral. ¿De acuerdo?
que eso sí podemos medirlo con un Doppler, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que hay distintos factores que entran dentro de lo que es la génesis de los problemas de migraña. Hay factores genéticos, hay problemas muchas veces de índole dietético, de flora intestinal, incluso seguramente están también implicados, aunque no está muy claro. En los patrones del procesamiento de la serotonina en el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Trigger points, como puede ser el estrés o como pueden ser determinadas tensiones musculares, etcétera, etcétera. Bien. Y todo esto produce, al final, unos cambios en la regulación cerebrovascular, que es lo que desencadena el ataque de migraña. Entonces, lo que se ha hecho una estimulación, el estímulo ha sido luz parpadeante, luz intermitente, a un ritmo de 14 hercios, en 3 fases de encendido durante 57 segundos, un flash fuerte, veis aquí al paciente recibiendo aquí en estas un estímulo luminoso fuerte, potente, durante 57 segundos, y al mismo tiempo, luego una fase de 57 segundos de parada, y luego otra vez durante 3 ciclos. 3 veces se estimula 57 segundos, 3 veces descanso 57 segundos, y otra vez durante otras 2 veces. Y simultáneamente se ha monitoreado el flujo en las arterias cerebrales, esto es, arteria cerebral posterior, posterior cerebral arteries, lo siento que esté en inglés, y la arteria cerebral media, ¿de acuerdo? Bien. Aquí estamos comparando los pacientes migrañosos con pacientes normales. O sea, esto se ha hecho en una serie de sujetos, creo que eran, no sé si son 19 sujetos normales y otros tantos migrañosos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos en verde la respuesta normal, a este estímulo luminoso en un paciente que no es migrañoso. ¿De acuerdo? Entonces se ve que hay, aquí cuando empieza la luz, el flujo en la arteria cerebral, vemos que, sabéis que la corteza visual está en la parte posterior, en el lóbulo occipital, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí vemos en la arteria cerebral posterior cómo aumenta ese flujo de forma importante, mientras que la arteria cerebral media, que está localizada en los lóbulos, se irriga los lóbulos temporales, temporoparietales, que tienen más bien con el procesamiento de esas imágenes que se han recibido, pues el flujo no aumenta tanto. Entonces nos vamos a fijar sobre todo en la arteria cerebral posterior. Entonces vemos que hay un pico de respuesta inicial, luego hay una fase de adaptación, y luego cuando se apaga la luz hay una vuelta, digamos, a la normalidad, que es esta línea negra, aquí sería, digamos, el nivel basal, nivel normal de circulación. La línea negra está indicando lo que pasa en un paciente migrañoso. Entonces vemos que en el paciente migrañoso la respuesta inicial, o sea, el incremento del flujo hay una sobrerespuesta, luego vuelve a haber una fase de adaptación, pero esta sobrerespuesta es muy significativa en el paciente migrañoso, y luego cuando se apaga la luz hay un rebote bastante mayor que en el que ocurre en pacientes normales. ¿Bien? Eso es lo que estamos comparando. Esto es lo que está pasando, paciente normal en verde, paciente migrañoso, evidentemente sin acupuntura. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver pacientes migrañosos antes y después de la acupuntura. Aquí arriba tenemos los pacientes migrañosos que no responden a la acupuntura. Se ha seleccionado una serie de pacientes para establecer como un control de los pacientes un paciente que no responde a la acupuntura.
Entonces, aquí vemos como antes de la acupuntura, pues teníamos esta... Vaya. Tenemos esta respuesta, todo lo que sobrepase esta línea verde es un exceso de flujo cerebral, que puede producir dolor, lo que puede desencadenar una respuesta dolorosa. En la arteria cerebral posterior, en la arteria cerebral media. Vemos aquí estos picos en la arteria cerebral media. Y esto es antes de la acupuntura y después de la acupuntura. Como veis, realmente no cambia nada. Incluso, si acaso, en un paciente que no responde a la acupuntura, parece ser que casi estaría peor después de la acupuntura, ¿vale? Sobre todo en el flujo de la arteria cerebral posterior. En cambio, en un paciente cuya respuesta a la acupuntura es adecuada, como suele ser en la gran mayoría de los pacientes, vemos en verde y ligeramente aquí hay una sobrerespuesta inicialmente, pero no es tan grande, por ejemplo, como la vamos a ver aquí. Y después de la acupuntura vemos cómo el flujo incluso es, en la meseta esta de adaptación, incluso es menor que en un paciente normal. ¿Lo veis? ¿Lo veis desde allá atrás también, que estáis un poquito lejos? O sea, fijaros bien aquí, como aquí esta montañita, este pico de la montaña sobrepasa lo que es la línea verde, que es el paciente normal. Y aquí, al acabar la luz, hay otra sobrerespuesta, otro pico de montaña que se eleva más que la línea verde, que es el paciente normal. Y aquí, perdón, vaya, es que es muy gordo mi pulgar. Aquí vemos cómo después de la acupuntura este flujo en la arteria cerebral posterior es exactamente igual, la sobrerespuesta es prácticamente la misma que en un paciente normal, luego en esta meseta adaptativa es incluso menor y luego la reacción, una vez apagada la luz, es exactamente igual que en un paciente normal. O sea, estos son parámetros objetivables, medibles. Y en la arteria cerebral media, pues más o menos tenemos aquí también esta sobrerespuesta inicial, este exceso de respuesta también al apagar cuando se acaban los estímulos luminosos, y después del estímulo acupuntural volvemos a hacer la prueba y vemos que no hay prácticamente diferencia alguna con respecto al paciente normal. Lo veis, ¿no? Vale. Como es así muy gráfico y a lo mejor no lo veis bien también desde allá atrás. Vale. Y esto aquí ya también lo vemos en lo que es al final, cuando se apagan las luces, esta parte, digamos que hemos cortado, aquí detrás estaría la parte donde empiezan las luces, más o menos estaría por aquí, y nos estamos quedando con la respuesta después del estímulo lumínico. Entonces, aquí vemos, ahora aquí está antes de la acupuntura, y aquí esto es después de la acupuntura. Entonces aquí vemos que la respuesta es mucho más excesiva en el paciente antes de recibir la acupuntura. Veis la diferencia entre las líneas verdes y la negra, y aquí, después de la acupuntura, vemos cómo la diferencia es ya mucho menor. Esto ya es la fase final después del haber realizado todos los estímulos luminosos. Entonces, conclusión. Los pacientes migrañosos tienen una respuesta adaptativa al estímulo luminoso desequilibrada. Tienen una sobrerespuesta, un aumento excesivo del flujo cerebral cuando hay un estímulo luminoso, que muchas veces pueden ser causantes, algunos pacientes describen que son causantes de un flash o una estimulación lumínica, como puede ser el sol, puede ser desencadenante de un ataque de migraña. Entonces tienen una sobrerespuesta en la circulación cerebral, sobre todo en la arteria cerebral posterior, en la fase inicial, y luego tienen una sobrerespuesta también al acabar el estímulo lumínico.
y tienen una falta de habituación a esos cambios de perfusión cerebral. Y como consecuencia de este estudio se deduce que la acupuntura puede beneficiar esta sobrerespuesta de la vascularización cerebral en migrañosos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Ya hemos acabado con este estudio, ¿eh? La finalidad del estudio es demostrar que la acupuntura no solo produce un efecto beneficioso subjetivo en los pacientes migrañosos, porque una cosa es lo que te dicen los pacientes. El paciente te dice, sí, sí, yo he mejorado. Eso es lo que a mí me importa. Eso es lo que le importa al paciente. Pero a un científico, a un escéptico, por ejemplo, ¿no? Que no es que sea científico, un escéptico es un escéptico. Científico o no. Entonces, a un escéptico le dicen, bueno, a mí eso no me vale. O sea, eso es lo que el paciente te dice, eso es algo subjetivo, a lo mejor es efecto placebo, pero esto no es efecto placebo. O sea, tú estás midiendo cómo la acupuntura modula el flujo cerebral en los pacientes que responden bien a acupuntura. O sea, la acupuntura puede modular y normalizar la respuesta del flujo cerebral en pacientes migrañosos. Eso es lo que se demuestra en este estudio. Claro, cuando se hace un estudio científico hay que tener muy claro lo que se está demostrando y no lo que se pretende demostrar. O sea, aquí no estamos pretendiendo demostrar que la acupuntura funciona en las migrañas. No es ese exactamente el objeto del estudio. Vemos que hay pacientes a los que sí y vemos que hay un grupo de pacientes a los que no. Pero lo que estamos demostrando es que en los pacientes a los que la acupuntura funciona realmente tenemos unos parámetros que podemos medir y objetivar y que realmente están ahí, que es que modula y normaliza la respuesta de circulación cerebral. Y la normaliza, la vuelve igual que en los pacientes normales, en aquellos en los que la acupuntura es efectiva. Hombre, yo en mi caso, pues yo creo que el 80% más, pero 80, vamos a decir 80 para no tirarme aquí el 80% de los pacientes con migraña, la acupuntura funciona. De hecho, si a mí me piden de hacer algo para hacer un estudio con acupuntura, lo primero que se me ocurre es hacer un estudio en migrañosos, porque sé que va a funcionar. ¿Vale? Pero aquí lo que se trata es de dar una medición objetiva. Aquí, esto está funcionando y esto se puede medir. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí? Vale. Siguiente estudio. Aquí, en este estudio, lo que se objetiva es un estudio con resonancia magnética funcional, hecho en el Departamento de Neurología, también de la Universidad Técnica de Múnich, hecho por mi colega Michael Hams y su otro colega Ballet. Entonces, se ve que el alivio de electroacupuntura, aquí se hace un estímulo electroacupuntural, se corresponde con activación hipotalámica y en la sustancia gris periacueductal. Estas son estructuras cerebrales que están relacionadas con el procesamiento del dolor. Bien, este es un estudio ciego, o sea, el paciente no sabe el estímulo que está recibiendo, el que lo está haciendo sí. Eso es lo que es un simple ciego, no es un doble ciego. Vale. Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos, o lo que han hecho, perdón, yo no lo hice, ya me gustaría, se compara el estímulo acupuntural, la electroacupuntura, con un estímulo también de electroacupuntura, pero en un punto que no es un punto de acupuntura. Entonces, en este caso, utilizamos el 34 de vesícula biliar, Yang Lin Chuan, que está aquí, cerca de la cabeza proximal del peroné, en la parte externa de la pierna, y aquí se utiliza un punto,
un punto a 4 o 5 centímetros de distancia. Y el estímulo es exactamente el mismo. El estímulo es exactamente el mismo. Es electroacupuntura a una frecuencia de 4 hercios y a una intensidad que el paciente ya llega al límite de lo soportable. Y es exactamente el mismo en un lugar en un sitio que en el punto de acupuntura que en el que no es punto de acupuntura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se hace lo que estamos comparando una acupuntura real con una acupuntura placebo. Entonces, en el placebo no hay realmente ningún cambio y aquí en ese dibujo de resonancia magnética funcional, perdón, estas imágenes, lo que está viendo aquí en el hipotálamo, cómo hay cambios. Aquí lo que está haciendo en la resonancia magnética funcional la computadora es sacarnos imágenes comparativas. Entonces, lo que está comparando, precisamente, la diferencia es este estímulo en la acupuntura real, digamos, con respecto a la simulada. Entonces, esto es lo que se ha hecho ya, esto lo hizo este investigador en el 2001 con estos puntos y aquí lo hizo también Wu en el 2002 con estos puntos. Y entonces aquí vamos a ver lo que han hecho. Entonces, se han hecho estudios de acupuntura, de electroacupuntura, en puntos reales, pero no se habían hecho estudios con estímulos dolorosos. O sea, habían hecho estudios de cómo se había estimulado, al estimular el punto, cómo la imagen, cómo aparecía en la resonancia magnética funcional, pero en este caso lo que se está haciendo es hacer acupuntura y al mismo tiempo producir un estímulo doloroso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se está intentando demostrar es que se consigue una reducción del dolor provocado. En este caso, el estímulo que se provoca es un estímulo caliente, es una quemadura, digamos, y estudiar el patrón de activación después de la electroacupuntura en la electroacupuntura verdadera con respecto a esos puntos teóricamente placebos. ¿De acuerdo? Bien, esto ya se había hecho en ratas, produciendo una quemadura en esta zona y con el punto Hou-Shi, pero bueno, en este caso lo vamos a ver vamos a ver si se puede reproducir los mismos resultados en humanos. Aquí vemos los resultados en la rata, como la frecuencia de respuesta en el cerebro de la rata es mayor que cuando se utiliza acupuntura. Pero bueno, vamos directamente. Entonces, aquí se hace el estudio, se mira el estímulo doloroso antes de la acupuntura y después de la acupuntura. Esto es antes de la acupuntura y esto es después de la acupuntura. Entonces, cuando estamos haciendo la acupuntura, tenemos esta sensación dolorosa, y después de hacer la acupuntura con el mismo estímulo caliente, el mismo estímulo quemante, la sensación, la intensidad del dolor disminuye después de hacer la acupuntura. Estos son datos subjetivos. Estamos aquí hablando de datos subjetivos. Esto es el paciente. Aquí el paciente está midiendo se le pide al paciente que describa la sensación desagradable, es lo que significa esto. El grado de desagradable que es la sensación. Entonces aquí vemos antes de la acupuntura, vaya por Dios,
antes de la acupuntura y después de la acupuntura. ¿Vale? Y aquí lo que estamos haciendo es comparando el dolor a la presión en la tibia. Entonces, antes de la acupuntura se aguanta esta intensidad de presión, después de la acupuntura se aguanta esta intensidad de presión. O sea, se aguanta más fuerza, más presión en la tibia después de la acupuntura. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se ha hecho esto? Los puntos escogidos han sido el 4 de intestino grueso, el 36 de estómago, 4 de intestino grueso, 36 de estómago, y el 11 de intestino grueso y 6 de bazo en el otro lado. Aquí se utilizan 2 hercios de corriente y aquí 100 hercios de corriente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Esto lo vamos a ver después porque las vías de procesamiento de la electroacupuntura o de la distinta intensidad de corriente actúan sobre distintas vías de procesamiento del dolor. Por eso se ha hecho unilateralmente. Entonces, se utilizan 14 sujetos sanos que nunca han recibido ningún tipo de acupuntura, no saben ni lo que es, ¿no? O bueno, que han oído hablar, pero que nunca la han recibido. Se hace la investigación durante 2 días con un mínimo de intervalo de 1 semana. Entonces, aleatoriamente se distribuye la gente entre el grupo placebo y el grupo real. Bueno, se hace un consentimiento informado y se les explica cómo van a ser las distintas sesiones de acupuntura, ¿no? Entonces, los puntos placebo se hacen a 1 o 2 centímetros nada más de distancia de los puntos reales. O sea, estamos comparando un tipo de acupuntura con otro tipo de acupuntura. Pero claro, no sé si habéis oído, algunos que estéis más en el mundo de la acupuntura, que hay algunas de las críticas que dicen, no, pero es que lo de la acupuntura es una respuesta inespecífica. Entonces, da igual donde pinches. Da igual. Donde pinches da exactamente igual. Entonces, eso de que andar escogiendo el punto según los canales y tal, eso es tontería. Entonces, con esto demostramos que no es así. Y con el siguiente estudio, si me da tiempo, pues todavía más. La electroestimulación se hace 100 hercios, como decía, 100 hercios más 2 hercios en un lado y luego al revés, 2 hercios más 100 hercios en el otro lado. Se va alternando. Estos son procedimientos, esto ya es un poco más difícil de explicar el por qué se tiene que hacer así, ¿no? Y se va aumentando la intensidad hasta que el paciente dice que ya es dolorosa la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Y se estimula durante 30 minutos. Se estimula durante 30 minutos. Esa es la sesión de acupuntura, ¿no? Digamos. Entonces, primero se hace una estimulación dolorosa, con calor, caliente, en el brazo derecho durante 8 minutos, con este tipo de estímulos, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza durante 4 veces un estímulo doloroso, caliente, que llegue a ser doloroso, luego 4 veces un estímulo, o sea, 1, 2, 3, 4 estímulos dolorosos, de 40 segundos cada uno, y luego 4 estímulos no dolorosos, que no lleguen al nivel de dolor, durante también 40 segundos, con 20 segundos de intervalo. Mientras tanto se van tomando las resonancias. Luego, se hace la acupuntura verdadera o la acupuntura placebo durante un total de 30 minutos. 22 minutos de manera constante y luego 8 minutos donde se empieza a hacer la resonancia magnética funcional de nuevo, ¿no?
8 veces con el estímulo durante el momento del estímulo y 8 veces mientras el estímulo no está funcionando, o sea, durante las pausas, para comparar, para ir comparando. Y luego se hace de nuevo, vaya por Dios, se hace de nuevo la estimulación caliente para comparar la respuesta, para ver si realmente se ha producido un efecto analgésico con el mismo estímulo. ¿De acuerdo? Y siempre se hace, por supuesto, el mismo tipo de temperatura para todos los sujetos y en todas las estimulaciones. La dolorosa o la no dolorosa. Siempre tiene que ser igual. ¿De acuerdo? Bien. Esta sería las áreas que se activan cuando se produce la activación, el estímulo doloroso, caliente, antes de la acupuntura. Entonces vemos aquí áreas de la corteza, áreas del hipotálamo que se van activando. Cuanto más clarito es más intensidad de estímulo. Esto es lo que se produce antes de la acupuntura. ¿De acuerdo? Luego lo que se hace es comparar la activación dolorosa, el estímulo doloroso, en los pacientes que han hecho acupuntura y que la acupuntura real, o que van a hacer acupuntura real y la acupuntura simulada o la acupuntura placebo. ¿De acuerdo? Y por supuesto nos tiene que dar que no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí la computadora, como no hay ninguna diferencia, nos da estas imágenes, no hay diferencia. O sea, es lo mismo en el paciente que va a recibir acupuntura real y simulada, el estímulo doloroso es el mismo. O sea, la activación de los centros nerviosos en resonancia magnética funcional se ven las mismas imágenes, similares, no hay diferencia significativa. Bien. Aquí vemos otra vez, datos subjetivos, lo que nos dice el paciente, ¿no? Entonces, el paciente aquí nos está hablando de la sensación dolorosa antes de la acupuntura placebo y aquí después de la acupuntura placebo. Entonces, la sensación dolorosa antes de la acupuntura placebo es aquí. La sensación dolorosa después de la acupuntura placebo es la misma, no ha cambiado. La sensación de disconfort, la sensación de desagrado, el grado de desagrado con respecto a esa sensación, también vemos que es la misma. Ahora bien, en los que sí se ha hecho acupuntura real, en puntos reales, tenemos la acupuntura, el dolor precisamente es incluso mayor en estos pacientes, bueno, cuadro así, no es que tuviera que ser así, pero en este grupo pues perciben una sensación dolorosa ligeramente mayor que en el grupo de acupuntura placebo, y lo mismo casi un poquito más en la sensación de disconfort previa a la acupuntura. Ahora bien, después de la acupuntura vemos que ha cambiado significativamente tanto la sensación dolorosa como la sensación de disconfort, de desagrado. Vale, esto, como digo, son datos subjetivos. Esto a mí me vale. A mí como médico, a mí lo que me vale es que el paciente esté bien, ¿de acuerdo? Ahora, también como médico me interesa un poquito lo otro, ¿no? Pero claro, a mí lo que me interesa es que el paciente se sienta bien, al fin y al cabo, eso es lo que realmente interesa. Pero desde el punto de vista científico, sí, pero no es suficiente. Entonces, ahí es donde metemos la resonancia magnética funcional, y entonces vemos aquí esta imagen es una comparación entre el placebo y la verdadera acupuntura. Solo es la comparación, eso está, digamos, limpiado con el computador, el ordenador selecciona la diferencia, ¿no? Entonces aquí vemos la diferencia entre el dolor del paciente que ya ha recibido electroacupuntura
en el placebo con respecto a la verdad. Entonces hay más áreas, aquí la corteza prefrontal, aquí lóbulos temporales. Vemos más áreas que están respondiendo y que están siendo activadas. Entonces hay una diferencia entre la acupuntura placebo y la acupuntura real. Bueno, aquí es otra vez lo mismo, la comparación de estudios entre los que han recibido el placebo y los que han recibido la acupuntura real, en relación a la electroacupuntura. ¿Cómo han percibido ellos la electroacupuntura? Bueno, pues la mayoría de ellos han pensado que la electroacupuntura ha sido no dolorosa, menos dolorosa ha sido en los que han recibido la acupuntura real, lo mismo con la sensación de desagrado, ¿no? Para ellos la sensación de acupuntura ha sido ligeramente, bueno, hay más o menos estos son los mismos sujetos que han percibido que la sensación de acupuntura, o sea que incluso los pacientes que han recibido la acupuntura real, el dolor o la sensación de la acupuntura ha sido más suave para más sujetos que los que ha sido para la acupuntura placebo. Te puedes decir, bueno, pues a lo mejor al ser más fuerte en la acupuntura placebo, pues podía ser más efecto. A mayor efecto acupuntural, a mayor estímulo acupuntural, podías tener un mejor efecto, pero no es así. ¿Vale? Y aquí vemos el patrón de activación en la electroacupuntura, en comparación de la verdadera con el placebo. O sea, aquí solo estamos comparando la distinta activación de las zonas cerebrales en los que reciben acupuntura normal y acupuntura a 1 o 2 centímetros de los puntos de acupuntura. Estamos hablando de 2 puntos por cada lado, ¿no? Entonces aquí tenemos zonas del hipotálamo, vemos que el hipotálamo se activa más, que la sustancia gris periacueductal hay una mayor activación en la acupuntura real que en la acupuntura placebo. Esto es lo importante. Fijaros aquí una cosa, veis que esta es más o menos la línea media, bueno, está un poquito más hacia arriba, y veis que la parte del hipotálamo está solo en un lado. Y por esa es la razón por la cual se hacía la acupuntura en un estímulo con una frecuencia en un lado y con otra frecuencia en el otro. Y lo vais a ver ahora por qué. Entonces, vaya por Dios, el estímulo de 2 hercios produce un estímulo que actúa mayormente sobre el hipotálamo. Entonces, por eso teníamos el hipotálamo estimulado solo en uno de los lados. Y por eso tenemos los 2 hercios en un solo lado. Entonces, si tenemos los 2 hercios de acupuntura en el lado izquierdo, el hipotálamo se va a estimular en el lado izquierdo. Y los 100 hercios van a ir a través del núcleo parabraquial, y también, bueno, las dos vías van a acabar en la sustancia gris periacueductal. Por eso yo al principio tuve que preguntarle, oye, ¿por qué es solo el hipotálamo en el lado de este? Pues precisamente por eso hacíamos la electroacupuntura distinta en un lado que en el otro. Entonces, vemos que 2 hercios van por un lado, produce una analgesia normalmente más duradera, implica al hipotálamo, y vemos que es mayor la activación de esa vía de control del dolor, que es el hipotálamo, mayor en los de acupuntura real que en los de acupuntura placebo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto es un poco de las vías de control del dolor, simplemente. Y vale, esto es... No sé si tenéis alguna pregunta, si ha sido demasiado técnico.
Pero bueno, yo creo que está claro. La conclusión de este estudio... ¿Me puedes poner la otra, por favor? A ver si en estos 4 minutos que me quedan no me paso del tiempo y podemos explicar lo otro. Lo que está claro aquí es que, primero, la acupuntura es algo específico. Es muy distinto pinchar el punto adecuadamente, más o menos, que pinchar, por ejemplo, a 2 centímetros de distancia con respecto al punto. Eso por un lado, o sea, que no es como dicen algunos críticos, que da igual que pinches aquí o que pinches allá, es igual, con tal de que pinches el efecto es el mismo, o sea, que toda la teoría de canales y tal no vale para nada. Segundo, que realmente la acupuntura pues, implica determinadas vías, por lo menos la electroacupuntura, cuidado, no la acupuntura, en este caso puedo hablar de la electroacupuntura. O sea, la electroacupuntura pues, estimula determinados núcleos cerebrales, concretamente el hipotálamo, sobre todo la electroacupuntura de baja frecuencia y también la de alta y baja frecuencia estimula mayormente o distintivamente la sustancia gris periacueductal. ¿De acuerdo? Y esto se puede medir con parámetros objetivos con la resonancia magnética funcional, que es de lo más moderno que hay. Por supuesto, este estudio pues, costó una pasta porque, claro, el uso de la resonancia magnética funcional no es barato, ¿no? ¿Sí? Un estudio más, este ya os lo pongo en castellano, muy rápido este, el último ya. Este está hecho por un grupo de trabajo que hubo en la Universidad de Zaragoza, donde mi compañero Carlos Pomarón pues, se hizo el doctorado con premio extraordinario, con una tesis doctoral sobre acupuntura. O sea, que no van diciendo que no hay trabajos científicos, cuando algunos de ellos han incluso merecido el título, el reconocimiento de premio extraordinario en una universidad de prestigio. Y luego el grupo de trabajo estaba dirigido por Francisco Abad Alegría. Francisco Abad Alegría es catedrático de neurofisiología, él fue alumno de... Ay Dios, se me acaba de ir el nombre. Bueno, el que se puede considerar el padre de la neurofisiología clínica en España, que fue catedrático de anatomía de la Universidad de Navarra y escribió un libro, puñetas, no me viene el nombre, escribió un libro que es Bases neurofisiológicas de las reflexoterapias. Es un libro pequeñito y relativamente fácil de entender incluso para el público general, casi. Entonces, él fue un discípulo suyo, creo que ya está jubilado, fue catedrático de neurofisiología clínica en la Universidad de Zaragoza. O sea, estamos hablando de verdaderos científicos, no... Aparte, este señor prácticamente no sabe nada de acupuntura. O sea, él simplemente sabe de investigación y dirige cómo tiene que hacerse las investigaciones, ¿no? Y de hecho, su publicación, tiene unas cuantas publicaciones, no sé si están aquí, aquí unas cuantas, os puse ahí, no sé si esto lo vais a subir a alguna web o por ahí, pero bien, tendréis acceso a eso. Entonces, se hace un estudio con el Tai Chi en el punto NEI1, que es el 6 de pericardio, para medir estímulos neurovegetativos. ¿De acuerdo? El Tai Chi, para los que no habéis hecho acupuntura, se trata de la sensación, o sea, no vale con pinchar el punto y ya está. El Tai Chi es una sensación que puede percibir el terapeuta como de tensión en la aguja, ya voy, y el paciente a lo mejor lo nota como un calambrito, especialmente en este punto que es bastante eléctrico, ¿no? Entonces, es el primer estudio sobre compresión del Tai Chi con manipulación de acupuntura hasta obtención de la sensación del Tai Chi. Aquí lo que se valora es comparar el estímulo correcto, según los chinos, el Tai Chi, de ese punto con hacer lo mismo en ese punto, simplemente poner la aguja y nada más, o comparar con otros puntos del mismo canal, a ver si el efecto es distinto, y comparar con otro punto fuera del canal. Lo que quiere demostrar este estudio es que no vale pinchar ni siquiera el mismo canal, porque hay también algunos acupuntores que dicen, no, tú pinchas el canal y ya está, da igual un punto que otro. Porque dicen, no, si es el nervio mediano, porque aquí tenemos el nervio mediano, pues da igual que lo estimules aquí
Algunas tendencias modernas de acupuntura dicen, no, da igual, es un estímulo del nervio mediano, con lo cual da igual que lo estimules aquí que lo estimules en el codo. Pero ya veremos que no es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ir directamente al tema. Entonces aquí tenemos el punto, el Neiguan, aquí tenemos otro punto, el Chuse, ya no me acuerdo qué número es porque yo no me los aprendí muy bien, a lo mejor mis... 5 de corazón, vale, para buenas alumnas. Y luego tenemos aquí un estímulo un punto extracanalar, ¿de acuerdo? Entonces comparamos el estímulo en el punto Neiguan con o sin Te Chi, el estímulo en el Chuse con Te Chi y el estímulo en un punto extracanalar, a ver qué pasa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de respuesta simpática de tipo mixto, tal, bueno, no os interesa, pero aquí sí. Entonces aquí vemos un cuadro comparativo de resultados. Entonces aquí vemos la frecuencia cardíaca, luego vemos los parámetros, pero por lo menos que lo veáis así más claramente porque los números son más liosos. El punto que más actúa sobre la disminución de la frecuencia cardíaca, sobre la tensión arterial sistólica, sobre la tensión arterial, bueno, aquí tenemos tensión arterial sistólica, tensión arterial diastónica, tensión arterial media, la latencia de... Estos son potenciales evocados. Son unos potenciales evocados cuando se estimula un determinado grupo de motoneuronas, se produce una llamada respuesta M, y entonces aquí se mide la latencia de esa respuesta. Demasiado el rollo. Y la amplitud de la respuesta. Entonces vemos que el Neiguan con acupuntura, es lo que, con acupuntura real y Te Chi, es lo que más modifica estos parámetros. Reduce la tensión arterial, reduce la frecuencia cardíaca. El punto extracanalar, que veíamos que estaba a 1 centímetro, pues parece ser que algo reduce la tensión arterial sistólica. El Chuse algo reduce la tensión arterial sistólica y la media, igual que el Neiguan, pero no la frecuencia cardíaca. La estimulación eléctrica del mismo punto Neiguan no produce los mismos efectos, o sea, sí, algo hace, es un estímulo eléctrico no acupuntural, un TENS, pero no es exactamente lo mismo. La estimulación del nervio mediano solo reduce la frecuencia cardíaca y la estimulación del nervio mediano a la altura del codo solo reduce la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Y vemos, perdón, aquí, como ya no me da... Entonces, las conclusiones, perdón. Bueno, aquí tenemos los valores, pero ya como se me acaba el tiempo, os los voy a ahorrar, nos vamos a quedar con las conclusiones. Las conclusiones. El estímulo en el punto Neiguan, mediante aguja hasta la producción del Te Chi, produce cambios importantes de todos los parámetros vegetativos estudiados. Es un punto que se utiliza para taquicardias, que se utiliza para hipertensión, para trastornos del sueño y otras cosas, ¿no? Dice, el efecto simpaticolítico de la estimulación acupuntural con Te Chi en Neiguan es importante, o sea, es uno de los puntos que mayormente reduce la respuesta simpática. La respuesta simpática es la que tenemos ante una situación de estrés. Luego, se excluye que los efectos obtenidos sean por nivel metamérico de acción, o sea, esto no es solo por el estímulo del nervio mediano y por el nivel metamérico en la columna cérvico-dorsal. O sea, hay otras implicaciones a nivel neurovegetativo y a nivel de centros superiores. Y se corrobora parcialmente que el nivel de actuación, como digo, es en estructuras cerebrales altas, como el hipotálamo, el tálamo y la corteza cerebral somestésica. No sé si hay algo por aquí. Simplemente, para que veáis, la gráfica se ve mucho mejor. La modificación en la tensión sistólica, veis, en las diferentes condiciones. La basal, la de partida, la puntura en un punto extracanalar, la puntura simple en el Neiguan, pero la puntura con el Te Chi en el punto Neiguan es claramente la más efectiva. Siguiente.
Modificación de la frecuencia cardíaca. La puntura en punto extracanal no cambia nada. La puntura simple cambia bastante, pero la puntura con TCHI todavía más. ¿De acuerdo? La modificación de la amplitud de respuesta eléctrica, eso que veíamos allí, la respuesta eléctrica simpática, que eso es lo que les interesa a los neurofisiólogos clínicos, en las diferentes condiciones de la experiencia, la puntura simple no varía nada, pero la puntura con TCHI es lo que realmente produce esa modificación en esos potenciales evocados, que son los que realmente miden los neurofisiólogos, ¿no? Y los parámetros que se modifican de todos los que se han medido, tensión arterial, frecuencia cardíaca, respuesta simpática en los potenciales evocados, es mucho mayor con la puntura en el NEI1 con TCHI. Entonces, conclusión, eso ya lo dejamos. La acupuntura es específica de esos puntos de acupuntura, aunque pueda haber otros puntos que no estén descritos en los canales que tengan a veces su efecto, pero en general tenemos un mayor efecto en los puntos de acupuntura reales, en los puntos de acupuntura descritos por los chinos, y normalmente el efecto siempre es mejor cuando conseguimos el TCHI, o bien utilizando electroacupuntura. Claro, aquí no se ha comparado con eso. Espero no haberos machacado demasiado las neuronas, sé que esto es un poco técnico de más, pero bueno, que cuando os digan que la acupuntura no hay estudios científicos objetivos y tal, decirle que por favor se informen adecuadamente. Nada más, muchísimas gracias.